Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Toñi. Hoy vamos a hacer el geranio. Los materiales que he usado para hacer este geranio los tenéis en el vídeo debajo donde pone descripción. Le dais a la flechita y ahí os dejo apuntado todos los materiales. Bueno, el geranio ya sabéis que es una flor, pero esa flor se compone de florecitas. Cada flor normalmente tiene 5 pétalos. Normalmente las hay de 4 o de 6, pero los suyos son 5. Hay dos maneras de hacer el geranio. O bien hacemos este tipo de flor o bien hacemos este otro tipo de flor. Os voy a enseñar las dos maneras y vosotros elegir. Para esta lo hacemos en una sola vez. Con una sola vez ya hemos hecho. En cambio, para hacer esta necesitamos hacer 5 pétalos. Cada uno, ya lo digo, elegir. Con esta nos sale una flor de geranio más o menos así. No es pequeña, la medida está muy bien. Y con esta nos saldría, pues, la tendríamos que montar. Y bueno, yo aquí tengo 5 preparadas. Con 5 preparadas ya más o menos tenemos lo que sería una flor de geranio. ¿Vale? Os enseño las dos maneras y luego ya montamos como queramos. Vamos a empezar. Vamos a empezar por esta flor. Cogemos la lana, el color que hayáis elegido y un anillo mágico. Dentro de él levantamos con una cadeneta y vamos a hacer 5 puntos bajos. Cerramos, dejamos la hebra, no la vamos a esconder, la dejamos ahí. Buscamos el primer punto de esta vuelta y un punto raso. Una, 2 y 3 cadenetas. En el mismo punto sería este de aquí, de donde salen las cadenetas. No, al siguiente. En el siguiente punto hacemos un punto alto. En el mismo punto un doble punto alto. En el mismo punto otro doble punto alto. En el mismo punto un punto alto. Tres cadenetas y en el mismo punto un punto raso. Repetimos, 3 cadenetas. Buscamos el siguiente punto. Ojo que nos queda escondido, ¿eh? Y ahí volvemos a hacer un punto alto, un doble punto alto, otro doble punto alto, un punto alto y las 3 cadenetas, 1, 2, 3. En el mismo punto, un punto raso. Y volveríamos a repetir 3 cadenetas, buscaríamos el siguiente, nos tienen que salir 5 pétalos.
nos queda hacer el último pétalo. Pues de hecho lo vamos a hacer en el punto que corresponde al punto raso de la primera vuelta. Cuando hacemos el punto raso nos queda ese punto. Ahí es donde lo vamos a hacer. Así que hacemos el último. Hacemos el punto raso del final y una vez aquí es tan sencillo como hacer un punto cadena, estiramos, cortamos y por eso os he dicho no escondáis la hebra, porque aquí detrás le vamos a hacer un nudo. Hacemos un nudo bien apretadito y ya podemos cortar a ras. Y ya tenemos una flor. Recordar que casi todas mis labores, cuando yo las acabo, siempre las paso por la llama de la vela. Si os fijáis, se van quemando los pelitos. No la paséis muy cerca, porque si no se os quemará lo que es la lana. Y lo que queremos es que se quemen los hilitos que quedan por fuera. Ya tenemos una manera de hacer el geranio. Ahora vamos a hacer el otro pétalo. Como os he comentado antes, para hacer este tipo de flor necesitamos 5 pétalos. Pues bien, para los 5 pétalos, solo uno, necesitaremos el alambre fino más trozo y los otros más cortitos. Para poder envolver, este será el que nos guíe, ¿vale? Para poder envolverlos en el largo. Pues vamos a empezar a hacer el pétalo. Levantamos 5 puntos de cadena. Una vez los tengamos, ya vamos a trabajar con el alambre. Giramos y en el primer punto no, en el segundo un punto bajo, ya escondiendo el alambre. En el siguiente, medio punto alto. En el siguiente, un punto alto. Nos queda donde tenemos el nudo. Aquí vamos a hacer 3 dobles puntos altos. Tenemos los 3 dobles puntos altos, un punto cadena, colocamos bien el alambre para que quede por la mitad más o menos. Yo he elegido ahora para hacer el más largo. Y seguimos trabajando en el mismo punto, que es el que tenemos el nudo. Vamos a hacer otra vez 3 dobles puntos altos. Buscamos el primer punto de la cadeneta y aquí, escondiendo el alambre,
y escondiendo también la hebra un punto alto y ya estirar para que se cierre. Pues nos queda seguir con un medio punto alto, acabamos con un punto bajo. Esta hebra la vamos a cortar y ahora buscamos el punto de donde sale el alambre, el primer punto que hemos empezado, y aquí hacemos un punto bajo, estiramos, pasamos los alambres, estiramos otra vez la hebra, dos vueltecitas, abrimos los alambres por el medio y los liamos y ya podemos cortar. Ya tenemos un petalito, pues tenemos que hacer 4 más. Vamos a acabar de hacer las florecitas. Esta es más fácil de hacer los puntos, pero más difícil de poner los estambres, que es opcional. Este no es opcional. Tenéis que hacer 3 alambres, uno de unos 10-11 centímetros y 2 alambres más, cortar de 5 a 6 centímetros, el alambre más fino. Lo que son los estambres, ya os digo, estos dos lo podéis hacer o no, pero este lo tenéis que hacer sí o sí. Vamos a ver cómo hacemos este. Buscamos un lado donde podamos pinchar el alambre por cerca del centro, pero no en el centro, en el lado, en un ladito. Y el otro sí que lo vamos a poner por dentro. Si le vais a hacer los estambres, lo tenemos que dejar más o menos así. Si no vais a poner estambres, lo introducís del todo y enroscáis. Ya está, ya no necesitáis hacer más. Las personas que lo vayáis a hacer como yo, pues yo lo dejo un poquito hacia afuera. Y de aquí cojo, lo enrosco 2-3 veces bien apretadito y por debajo igual 2-3 veces bien apretadito. Nos queda así por fuera. Y con estos dos pequeños vamos a hacer lo mismo. Buscar un sitio por donde puedas pinchar por fuera del centro y el otro por dentro. Lo mismo. Lo enroscamos por aquí y lo enroscamos por aquí. Y con el que queda, nos queda uno, pues buscar otro sitio. Ya veis que los pongo separados. Yo solo pongo 3, podéis poner 3 como si queréis poner 4 o 5. Pero si no se demora mucho la labor, si ponemos mucho, porque esto es entretenido. ¿Vale? Lo mismo, lo introducís. Una vez tenemos los 3 ya, los podemos juntar por abajo, los liamos, los 3 juntitos. Aquí ya lo tenemos hecho y aquí los vamos a cortar. Entonces, como este es pequeñito, mirad, lo corto muy poquito. Supongo que en el vídeo se aprecia bien de que es muy poquito. ¿Ves? Si pongo así el pétalo,
Ya se ve que es poquito. Y este ya tenemos preparado para luego pintar todo lo que es la flor. Vamos a preparar el otro. El otro son nuestros 5 pétalos. 2, 4, 5, vale. En el más largo vamos a enroscar 2, 1 y cogemos otro. Yo lo dejo porque así me es más fácil trabajar. Cojo alambre del fino, los 2 deditos y una, o sea, empiezo por aquí, una y 2 vueltas y acabo aquí también. Corto. Este es más fácil, Estos dos son los que quedarán arriba. Pues de abajo lo chapo. Lo enrosco un poco. Y este será el que ponga yo aquí en el medio. Y ya simplemente los corto. Luego ya los separáis con cuidado. Si os veis que os quedan muy largos, pues podéis cortarlos un poco más. Y ya acabo de poner los otros 2 pétalos que me quedan. Y 2 petalitos. Y este queda así. Lo separo un poquito. Y ya tenemos los pistilos de este otro tipo de flor. Pues ahora ya nos vamos a pintar. Vamos a ver, para pintar las flores os lo voy a explicar rapidito porque no tiene ningún misterio. Si os fijáis, no está ninguna igual. Y de estas tampoco. Las personas que vayáis a hacerlo solo de un color, pues olvidaros de este paso. Entonces yo lo que he hecho simplemente es coger la pinturita y he metido pegotes. Mal hecho. O sea, los pongo los que sobra. ¿Veis? Misterio ninguno. O sea, he ido haciendo como sin ton ni son. Y por ejemplo, pues esta ya está. Y estas de aquí, pues lo mismo. A lo mejor en una sí que la he pintado entera. Luego otra simplemente he hecho el borrón. ¿Vale? O sea, nada, como queráis. Esto es fácil. Luego, para hacer los estambres, cogéis o pintura amarilla o blanca. Y tanto en una como en la otra pintáis el alambre entero. Quien haya puesto, porque también os he dicho al principio del vídeo que esto es opcional. Quien quiera hacerlo lo hace, quien no, no. Y en la pequeña lo mismo. Pintáis los alambres pequeñitos en amarillo o en blanco. Cuando ya los tenéis secos, cogéis pintura roja o naranja o granate y solo le ponéis en la puntita un poco.
todas las puntitas y ya está. Y ya los tenemos. ¿Sí? Y para el tronquito este, yo los he pintado de verde, porque me sale, es más rápido, pero los podéis pintar de verde o podéis poner la cinta de ramos o lo podéis envolver con lana verde. También. Cada una que lo haga como quiera, cada persona. Yo ya os digo que lo he hecho pintado de verde porque es más rápido. Como son muchas florecitas, para mí es más rápido y más cómodo. Y luego a la hora de montarlas, porque estas ya estarían, coger grupos. La flor más pequeñita pueden ser grupos de 8 o 10 para que quede una cosa así, ¿vale? Entonces simplemente es ir cogiendo, pues eso, grupitos de 8, 10, 12, 15, según lo grande que queráis, ir poniéndolas una al lado de las otras y luego enroscáis. Y ya tenéis lo que es la flor del geranio hecha, tanto en esta pequeñita como en las que hagáis el pétalo más grande, que aquí podéis jugar en abrirlo más, cerrarlo, ¿vale? Este método de hacer el geranio es diferente, pero necesitáis menos hojas, que con unas 6, 8, como mucho 10 ya os sale un buen geranio, y podéis, pues eso, lo abrís, lo cerráis, lo mismo, cuando ya tengáis el grupo, las envolvéis todas y ya tenéis lo que es la flor. Entonces ahora vamos a seguir haciendo lo que sería característico del geranio, que es cuando están naciendo. Los geranios tienen mucho de esto, es lo que más tienen. Así que ahora vamos a empezar a hacer esto verde, haciendo ver que sale una florecita. Empezamos con anillo mágico y dentro de él levantamos una y dos cadenetas. Seguidamente vamos a hacer un punto alto sin acabar, otro sin acabar y otro punto alto sin acabar. Cuando tenemos las 4 en el ganchillo, lo pasamos, punto cadena, y volvemos a hacer puntos altos sin acabar y vamos a hacer 4, 1, 2, 3 y 4. Tenemos otra vez las 4 argollitas aquí, las pasamos todas, ahora nos quedan 2, pasamos las 2 y otro punto cadena, estiramos y cortamos. Nos queda esta hebra y nos queda esta, la del anillo mágico. Bueno, lo tenemos así. Lo pongo mirando hacia mí. Lo pellizco. Esta hebra la paso por en medio de lo que sería el anillo mágico. Y entonces ahora ya sí aprieto para cerrar el anillo y aprieto la de arriba. Me queda una bolita. Y aquí hago un par de nudos. Y ya tengo uno. Hago grupos de 3. Hacemos grupos de 3. Cuando tengas los 3, en uno de ellos es el que utilizo para hacer como si naciera una flor. Cojo unos 10 centímetros aproximadamente del alambre más finito que haya y la lana rosa. Bueno, en mi caso rosa, que los estoy haciendo rosas.
Y aquí voy a hacer el nudo macramé, que se le llama. Y hago unos 7, entre 7 o 10 nuditos. Una vez tengo mis nudos, corto, busco el medio y aquí ya le hago un par de vueltas para que no se me escape. Pongo las hebras por el medio de los alambres y vuelvo a dar otro par de vueltas. Ya corto esto, lo que me sobra de la hebra. Pues este es el trocito que voy a meter. Como aquí simplemente hemos puesto por en medio, no queda cerrado, pues lo pongo por ahí en medio. Y más o menos ya lo tengo hecho. Cojo los otros dos que he hecho sin nada y pongo uno y dos, los junto ahí. Y ahora sí que me sirvo otra vez de los alambres, los abro y paso todas las hebras por el medio del alambre. Le doy un par de vueltas para que me queden ahí bien cogidos. Y con todas las hebras que me han sobrado, también las aprovecho para envolver el alambre 2 o 3 vueltecitas. Vuelvo a abrirlo, las paso por el medio y me ayudo del alambre para que queden sujetas. Corto y ya tengo un grupito de 3. Pues estos grupitos de 3 luego lo paso por la llama de la velita. ¿Ves? Hay un poco de diferencia. Cuando los pasas por la llama de la vela queda como más compacto. Este no está pasado. Pues bueno, pues juntáis los que queráis hacer. Podéis juntar 3, podéis juntar 4 grupos, según lo grande que queráis hacerlo. Una vez tengáis más o menos la cantidad, o bien la dejáis todo para hacer simplemente de que van a nacer las plantas, o bien cogéis de las que ya tengáis preparadas y lo ponéis abajo. Lo liáis y lo colocáis a vuestro gusto. Y ya tenemos una flor de geranio totalmente acabada. De estas flores podéis hacer, yo, mira, en este caso he cogido la de las hojas grandes, pues hacer las que queráis. Pero lo que es el geranio ya está. Ahora ya solamente quedaría coger alambre del 1,5 o 2, lo ponemos aquí. Lo envolvemos un alambre con el otro. Y con la cinta de ramo, el que no tenga cinta de ramo, pues con lana de color verde. Y ya es tan sencillo como ir envolviendo hasta acabar con todo el tallo del geranio. Y ya tendríamos lo que es la flor del geranio hecha. Ahora nos falta hacer las hojas, así que vamos a por ellas. Para las hojas vamos a necesitar la lana verde y del alambre de 0,70 o 0,90, unos 30 centímetros o 20, según lo alto que queráis hacer el tallo de la hoja. Venga, vamos
Anillo mágico. Dentro del anillo mágico levantamos una cadeneta y hacemos 5 puntos bajos. Cerramos el anillo. Buscamos el primer punto de esta vuelta y hacemos el punto raso o deslizado. Vamos a ir escondiendo la hebra. Subimos con 2 cadenetas y ahora en cada punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto, por lo que esta vuelta la vamos a acabar con 10 medios puntos altos. Un aumento de medio punto alto en cada punto. Cuando acabamos la vuelta buscamos el primer punto de esta vuelta y punto raso o deslizado. Ahora subimos con 3 cadenetas y vamos a hacer un aumento de punto alto en cada punto, pero no la vamos a acabar con 20 puntos altos, que sería lo suyo. Vamos a ir haciendo un aumento en cada punto de puntos altos hasta llegar al último. Aquí nos vamos a esperar. Aquí llevaremos 20 puntos altos. Me queda el último aumento, que sería el que hace 19 y 20. Este es el punto de salida, el que hemos empezado. Pues en este vamos a hacer 2 más. 2 puntos altos más. Buscamos el primer punto y hacemos nuestro punto raso. Estiramos y ahora vamos a colocar ya el alambre. A partir de aquí subimos con 3 cadenetas y en el mismo punto vamos a empezar otra vez haciendo aumentos de puntos altos, pero esta vez escondiendo el alambre. Así que vamos a hacer un aumento en cada punto de puntos altos, pero cuando lleguemos al final de la vuelta no la vamos a cerrar. Nos vamos a quedar en el último punto con el aumento de doble punto alto. Pues venga, nos queda hacer el último aumento de punto alto. Vale, aquí tenemos ya los 2 alambres, más o menos. Tenéis que mirar que sean igual de altos, o sea que sobre lo mismo por un lado que por el otro. Y aquí ya lo podéis enrollar, porque ya el alambre ya lo tenemos, no lo vamos a usar más. Es solamente para el centro de la hoja. Vale, hemos acabado aquí. No cerramos. Giramos la labor. Uy, qué follón. Ahora giramos la labor y ahora vamos a hacer desde aquí en toda la fila hasta el último puntos altos, pero subimos con 3 cadenetas y hacemos un punto alto. En el siguiente, un aumento de punto alto.
En el siguiente, un punto alto. Ahora aumento de punto alto. Y así toda la fila esta. Va a ser un punto alto y un aumento de punto alto en todo el alrededor hasta que lleguemos aquí. Ya estoy llegando al final y a mí me da que acabo con el aumento. Tanto da como acabéis, si con aumento o con un punto alto sencillo. Es lo de menos. Hemos acabado, volvemos a girar la labor. Y levantamos otra vez con esta vez con una cadeneta. Y ahora vamos a hacer una secuencia de puntos. ¿Vale? La secuencia es un punto bajo, un aumento de medio punto alto, un punto alto, aumento de punto alto, punto alto, doble punto alto, aumento de doble punto alto, doble punto alto otra vez, volvemos al punto alto, aumento de punto alto, punto alto, punto bajo, un punto raso y volvemos a empezar. Punto bajo, aumento de medio punto, punto alto, aumento de punto alto, punto alto, doble punto alto, aumento de doble punto alto, doble punto alto. Y ahora ya bajamos otra vez lo que es la hoja con el punto alto, aumento de punto alto, otro punto alto, el aumento de medio punto alto, punto bajo y punto raso. Y así hasta acabar la vuelta. Nos tienen que salir unos 5 montañitas de estas, pero no siempre nos salen, nos pueden salir 4,5. Donde acabéis, se acaba. ¿Vale? A ver cuántos nos salen, porque hay veces que nos comemos algún punto. Pues si te lo comes, no pasa nada. A ver hasta cuándo acabemos. Lo que os decía. Y ahora estoy con la bajada de los puntos altos y me da para hacer. Ahora estoy con el aumento. Y mi hoja va a acabar con el último
va a ser un punto alto. Pues bueno, pues punto alto y acaba por ahí. 1, 2, 3, 4 y casi 5. A cada uno, según si nos hemos saltado o no puntos, vamos a acabar de una manera o la otra. Hacéis un punto cadena, estiráis bien y si queréis, pues bueno, lo rematáis otra vez por ahí. Yo suelo rematarlo con otro punto y ya corto a ran. La hoja queda más o menos así. Entonces luego, como tiene aquí el hierro, le podéis dar forma, lo que queráis, la pasáis por la llamita de la vela y luego ya simplemente en lo que sería el tallo ponéis o la cinta de ramos o lo envolvéis con lana verde y ya tenemos lo que son las hojas del geranio. Entonces, si queréis acabarlas en plan de que lo que tienen en el centro, pues lo tenemos que pintar. Y si no, aquí ya se acaba la hoja. Pero ahora vamos a pintarla para las personas que queráis pintarla. He utilizado ceras, pero supongo que con rotulador negro o con pintura también quedaría bien. Pero a mí me ha funcionado la cera. Entonces, en la redonda, la más pequeña, luego hay la medianita y ya empezamos con las altas. Más o menos en lo que sería la penúltima, ahí es donde empezamos a pintar y mal. ¿Vale? Hacéis como donde están los picos un poco más, pero es simplemente ir haciendo lo que es siguiendo la redonda. ¿Vale? Más o menos ya lo tendríamos. Yo pinto con cera por eso, porque luego lo puedo difuminar con los dedos. Me quedan un poquito marranitos, pero bueno, me gusta ensuciarme. Vale, ya tenemos lo que es la hoja en sí. Vale, la podemos hacer más pequeña. Como esto tanto da como lo acabemos, pues si la hacéis más pequeña, comeros una y la acabáis antes. ¿Que la queréis hacer más grande? Pues esta última que hemos hecho un punto alto y un aumento, hacéis otra vuelta más haciendo lo mismo, un punto alto y un aumento, y la última vuelta sería la secuencia exactamente la misma. ¿Vale? Pero esta medida ya queda bien, pero os doy opciones por si queréis hacerla más pequeña o más grande, y simplemente cuando lo tengáis vais pinchando en la macetita que coloquéis y os sale el geranio perfecto. Pues como siempre, daros las gracias por estar en mi canal y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.